Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa de Semblanzas por su radio favorita, Radio La Voz Universal. Aprovecho para recordarles que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, el Facebook de la radio, Radio La Voz Universal, y nuestra página de YouTube, donde pueden ver todos los programas y darles like y comentarnos acerca de qué personaje quisieran conocer o acerca de qué personaje les gustaría que hablemos en algún próximo programa. El día de hoy vamos a hablar de un personaje un poco distinto. Un personaje que, si bien no ha dejado un legado tangible, si se puede decir tangible, dentro del esquema cultural cruceño y boliviano, es un personaje que en su tiempo provocó mucha polémica, un personaje que en su tiempo fue muy importante y que, debido a lo curioso y a la, digámoslo así, extraña vida que tuvo, pues es importante recordarlo. Hoy vamos a hablar del doctor Pontieno Rojas Vázquez. El doctor Pontieno Rojas Vázquez nació muy probablemente en la provincia de Valle Grande. No se tienen registros acerca de un dato exacto de su nacimiento, o al menos nuestros historiadores no han logrado dar con él, pero según algunos autores, los pocos que han estudiado la figura de este ilustre médico, pues nació en la provincia de Valle Grande. Al menos por el lado paterno tenía raíces vallegrandinas, lo que es lo probable según estos estudiosos, entre ellos el doctor Raimi Ferreira. Por el lado materno entroncaba con la antiquísima familia Vázquez, de la cual venían también los famosísimos hermanos Vázquez Machicado, de los cuales hemos hablado también en este programa. Pontieno Rojas estudió muy probablemente en el exterior del país, dado las pequeñas señas que se dan en las breves esquelas biográficas que podemos encontrar todavía dispersas en algunos folletos y periódicos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Estudió medicina en el extranjero, muy probablemente, y ya como médico formado volvió a su ciudad natal, a Santa Cruz de la Sierra, para ejercer su carrera a finales del siglo XIX. En Santa Cruz de la Sierra, siendo un notable médico, ejerció la medicina por mucho tiempo, pero no fue tan recordado por este ejercicio de la medicina en sí en Santa Cruz, sino por otros aspectos de su vida, especialmente el aspecto político y el aspecto empresarial. En el campo político fue un destacado miembro del Partido Liberal, que para 1899, y gracias a una mal llamada, hay que decirlo, guerra federal, porque en realidad fue una guerra civil, va a subir al poder el Partido Liberal y se va a llamar al doctor Pontieno Rojas como representante por el departamento cruceño para asistir a la convención nacional que se va a dar aquel año en la ciudad de Oruro. Como digno representante del Partido Liberal, el doctor Rojas votará por la federalización del país, un tema que está tan actual, tan candente en estos días. Fue uno lamentablemente, de los pocos representantes que votó por la federalización del país como modelo de gobierno. Lamentablemente, uno de los pocos cambios que se dan a partir de esta convención es solamente el traslado de la capital de la sede de gobierno, desde la ciudad de Sucre a la ciudad de La Paz. Luego de asistir a la Convención Nacional, seguirá representando al departamento cruceño en alguna que otra ocasión en una representación política, ya sea a nivel departamental o a nivel nacional. En el campo empresarial, el doctor Rojas tenía una larga actuación desde tempranos años, casi desde los inicios del siglo XX. El doctor Rojas contaba con extensas tierras en todo lo que se comprende en el oriente boliviano, especialmente en el Alto y Bajo Paraguay, donde especialmente en la primera década del siglo XX se empezó
nuevamente con la extracción del caucho, actividad empresarial que le trajo muchos réditos al doctor Rojas y que lo hizo pues un hombre rico, un hombre acaudalado. Son muchas las historias que circularon del doctor Rojas, de su vivencia en la Santa Cruz de aquella época, una ciudad pequeña donde este reputado médico, que tenía fama de intelectual y de muy verboso y de tener un lenguaje bastante rebuscado, pues era fama hasta de algunas burlas de sus compatriotas cruceños. El doctor Raimi Ferreira, como ya les había mencionado, va a escribir en un hermoso libro que tengo entre manos, por cierto, Estampas Cruceñas, relatará algunos de estos episodios que son bastante graciosos de la vida del doctor Rojas. Vamos a narrar aquí en este programa algunos de ellos por considerarlos bastante curiosos para el conocimiento popular de todos nosotros como cruceños. Uno de ellos, quizá bastante gracioso, es de cómo se da el surgimiento de la hoy bastante popular zona del mercado Los Pozos y de cómo adquiere este nombre. Pues resulta que, según el doctor Ferreira, va a ser gracias al doctor Pontieno Rojas que la zona se llamará y tendrá el nombre de Los Pozos. Resulta que a finales del siglo XIX, cuando el doctor Rojas estaba afianzando su fortuna, empieza a hacer construir su casa y, como todo hombre rico, pues empieza a construirse una casa majestuosa, una gran casa para él y su esposa. Y para tal acometido pues necesitaba bastante tierra. Es así que empezará a realizarse la extracción de tierra por parte de los peones y albañiles de un lote baldío aledaño, del cual van a empezar a extraer inmensas cantidades de tierra para construir los adobes, para construir la casa. Debido a la masiva extracción de tierra, quedarán enormes pozos literalmente en la zona, y es por eso que este lugar será conocido desde entonces como Los Pozos, en el lugar donde años más tarde se asentó pues el famoso mercado que todos conocemos en la zona que hasta hoy lleva ese nombre. También es bastante curioso, y aquí tengo que leer esto, cómo Raimi Ferreira nos va a demostrar la forma de hablar que tenía el doctor Rojas. Nos narra cómo un campesino de la campiña cruceña de aquella época, al sentirse un poco mal de salud, acudirá al doctor Rojas para hacerse atender con él, como gran médico que era conocido en aquella época. El doctor Rojas, al notar que era una enfermedad algo simple, que no necesitaba de gran medicación, le recetará esto que les voy a leer a continuación. Cortado el limón por el meridiano en 2 hemisferios, tome usted con sus dedos pulgar, índice y mayor al cítrico. Luego presione ambos hemisferios hasta extraerle la totalidad del zumo, el que, depositado en un recipiente, debe ser ingerido por usted. Notemos la difícil jeringosa que usaba el doctor Rojas para decir simplemente que tenía que cortar un limón, exprimir el contenido en un vaso y bebérselo con agua. Notemos pues lo particular que era nuestro personaje en la Santa Cruz de aquella época y ese lenguaje tan rebuscado que le caracterizaba. Pero el doctor Rojas también se vio inmerso en algunas cuestiones bastante polémicas en la época. Como ya les había mencionado, era un empresario bastante conocido y acaudalado en la época. Había también otro coterráneo suyo, vallegrandino también, empresario llamado Manuel Peña Álvarez, que dicho sea de paso era también un gran empresario de la época, que trajo una de las primeras imprentas en 1908 aproximadamente desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, que auspició el viaje de Crisanto Roca en aquella época desde Santa Cruz hasta Europa para traer mercadería y emprender un nuevo negocio en la ciudad. Era un empresario bastante reconocido en aquella época
pues era enemigo del doctor Pontieno Rojas. Ambos, como empresarios y como colindantes de tierras en la zona del Alto y Bajo Paraguay, pues casi siempre se veían envueltos, inmersos en rencillas entre estos dos empresarios. Y un día de noviembre de 1910, don Manuel Peña Álvarez aparecerá asesinado en la calle Vallivian de Santa Cruz de la Sierra. Se encontró el arma con el que se lo mató y pues el arma era un bisturí de médico. Inmediatamente uno de los principales sospechosos y acusados en la época fue el doctor Pontieno Rojas. Se abrió un largo proceso que fue bastante polémico y difícil en aquella época, que incluso llegó hasta instancias de la Corte, por entonces llamada Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Sucre, y fue un caso bastante sonado y polémico. Al final, después de muchísimos años, no se comprobó la participación directa del doctor Pontieno Rojas y quedó absuelto de toda culpa. Sin embargo, en la población y hasta casi mediados del siglo XX, quedó en el recuerdo de la gente aquella sospecha que estaba siempre latente sobre el doctor Rojas. Es más, es bueno mencionar que el proceso ni siquiera termina por una total comprobación de la inocencia del doctor Rojas, sino que el proceso va a terminar con la muerte de la viuda del señor Peña en 1919, 9 años después, y con el hecho de que no había nadie más quien siga el proceso, quien continúe el juicio, así que la causa va a morir ahí en aquel año, en 1919. El doctor Pontieno Rojas, pues, fue un hombre bastante polémico, un hombre al que ya desde aquella época aproximadamente se le acusó también de brujería y de satanismo. En su casa, en el centro cruceño, se decía que habían apariciones y que el mismísimo doctor Peña sostenía reuniones con el diablo y se hacían alguna especie de aquelarres. El doctor Ferreira nos explicará muy bien que, y accediendo a archivos que demuestran lo que voy a aseverar, el doctor Rojas era uno de los primeros masones, si no el primer masón que hubo en la ciudad de Santa Cruz. Y las reuniones que se decían satánicas o demoníacas eran pues reuniones de masones que se hacían en su casa en aquella época. El doctor Pontieno Rojas tenía una fama de hombre bastante discreto, que no permitía que la gente vea más allá de las puertas de su consultorio. Un hombre bastante celoso con su privacidad, siendo pues que, y hay que entender que en la época era muy mal visto ser masón o pertenecer a la masonería. Es bueno recalcar que ya antes del doctor Rojas habían también algunos cruceños que pertenecieron a la masonería, pero que estos no residieron en la ciudad de Santa Cruz, así que se puede considerar al doctor Rojas hasta el momento como el primer masón cruceño que residió en su ciudad natal y practicó la masonería, si bien no a niveles grandes como ahora por la escasez de miembros, pues sí de forma activa como masón. Son muchas las anécdotas que circulan alrededor de la figura del doctor Pontieno Rojas. Una de ellas, quizá para aligerar un poco esta carga oscura que quizá se perciba estamos tejiendo alrededor de él, es una que se va a relacionar con el azúcar. Pontieno Rojas también era un empresario azucarero, ya que en la época era vocación del empresariado cruceño la producción de caña y por ende de azúcar. El doctor Pontieno Rojas también, en su amplia labor social, perteneció a algunos círculos sociales muy importantes. Entre ellos, quizá el más destacable es su participación en el Club Social como miembro fundador.
El Club Social, fundado en 1922, contó entre sus filas desde el inicio al Dr. Pontieno Rojas y, es más, fue parte del primer directorio, participando como presidente del Club Social. Se cuenta pues entonces al Dr. Pontieno Rojas como el primer presidente del Club Social 24 de septiembre, que está próximo a cumplir 100 años de vida en la capital cruceña. Andando el tiempo, el Dr. Pontieno Rojas tendrá fama cada vez más acrecentada de excéntrico y un hombre bastante huraño. Se cuenta que para acceder a su hogar, la acera, por la época de lluvias en la Santa Cruz de entonces, se inundaba completamente y el doctor Rojas, además de los otros vecinos de la calle, tenían que buscar la forma de cruzar si querían cruzar hasta el otro lado de la calle. Un día de aquellos, nos va a narrar Raimi Ferreira en su libro Estampas Cruceñas, el doctor Pontieno Rojas, apremiado por tener que cruzar al otro lado de la calle con bastante premura, va a buscar al primer ciudadano que se le va a cruzar por la calle y le ofrecerá 1 libra, nada más y nada menos que 1 libra. Consideren el valor que tenía esta moneda británica en la época, que era de uso corriente en la Santa Cruz de entonces, solamente por hacerlo cruzar en sus espaldas al otro lado de la calle. Este ciudadano cruceño, ni corto ni perezoso, pues aceptó de muy buena gana la libra que le ofreció el doctor Rojas para cruzar la calle en semejante río que se formaba en la calle del doctor Rojas. Aquí haremos un breve paréntesis para hacer notar que en aquel tiempo habían 3 tipos de azúcares de uso común y corriente en Santa Cruz de la Sierra: el azúcar blanca, normalmente conocida hasta nuestros días; el azúcar baya, que era un poco menos refinada que el azúcar blanca; y el azúcar negra, que también la conocemos hasta nuestros días. Una vez hecho este paréntesis, continuando con el relato, decimos que el doctor Rojas pues va a montar a mono en las espaldas de este ciudadano y cruzará el río que era su calle para acceder hasta el otro lado de la misma. Una vez cruzado pues y hechas las diligencias que tenía que hacer, retornan al hogar del doctor Rojas y le llamará a su esposa para que le cancele lo prometido a este ciudadano cruceño. Y llamará a su esposa para decirle: querida pastora, saca 1 libra de azúcar para pagarle a este caballero. Este ciudadano, viendo que había sido timado por el doctor Rojas, pensando que lo que se refería cuando le prometió la libra era 1 libra esterlina, una moneda, y no la libra de azúcar que venía a decirle ahora, pues va a reclamarle al doctor con estas palabras: vaya doctor. A lo que el doctor Rojas responderá: pastora, espera, sacad de 1 libra de azúcar baya, que esa es la que quiere, haciéndose completamente la burla de este ciudadano. Estas son las muchas anécdotas que van a circular acerca de la vida del doctor Pontieno Rojas y muchas más que ustedes pueden encontrar en el libro Estampas Cruceñas de Raimi Ferreira Justiniano. Andando el tiempo, pues empezarán a acrecentarse estas leyendas obscuras, si se puede decir, acerca de en torno a la figura del doctor Rojas. Y la última, quizá la más teatral y la menos verídica, será la que circule respecto a su muerte. Falleciendo en la década de los años 20, en la Santa Cruz de entonces, se dice que estando haciendo el velatorio en la casa del doctor Rojas, llegará una parvada de cuervos y abrirá el ataúd y se llevarán el cuerpo del doctor Rojas y se lo llevarán en plena noche. Esta es la versión que va a recoger Raimi Ferreira, y que una vez desaparecido el cuerpo y ante la vista de todos los que estaban ahí en el velatorio del doctor Rojas, pues se cerrará el ataúd
y no se hablará más del asunto hasta nuestros días. Esta fue pues la figura polémica de Pontieno Rojas Vázquez que hemos querido recoger en su programa Semblanzas para todos ustedes. Un personaje que, si bien no nos ha dejado un legado directamente, un legado cultural, pues fue un personaje bastante curioso del que creo es necesario sepamos siquiera su existencia y todas las historias que se tejieron alrededor de su figura. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Semblanzas con todos ustedes todos los martes de 11 a 11 y media por Radio La Voz Universal y, como ya les había dicho, en nuestras redes sociales, en el Facebook, donde pueden seguirnos, darnos like y comentarnos siempre que puedan y quieran. Un saludo muy grande para todos ustedes. Semblanzas, hasta la próxima semana.